empecemos con Rafael Hernández Colón, que está aquí ya con nosotros. ¿Cómo está, gobernador? Bien, encantado de tenerle aquí. bien. Gracias por venir. Saludos, hola Yolanda. Bueno, saludos. Bueno, arranquemos un poco tratando de entender lo que dice la carta. De momento hay una carta con múltiples definiciones de la carta. Mucha gente empieza a darle interpretaciones a la carta. ¿Qué es lo que dice la carta realmente a base de lo que del juicio de Hernández Colón? Del Departamento de Justicia. La carta dice básicamente, número 1, hay que incluir el Estado Libre Asociado. Número 2, la votación tiene que expresar fielmente la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Número 3, las opciones se tienen que poner con la mayor claridad en la papeleta. Número 4, las opciones y los materiales educativos tienen que ser objetivos y no partidistas. Eso es lo que dice la carta. ¿Cuán importante es la carta, gobernador? ¿Cuál es la importancia de esa carta para este proceso? ¿Es vital esa carta? Definitivamente. O sea, encausa el proceso debidamente de acuerdo con la ley federal. Acuérdate que la legislatura pretende cumplir con una ley federal que autoriza fondos para la educación del electorado en este plebiscito. En la historia reciente sobre ese tema, ¿a qué nivel usted pone esa carta, esa reacción del secretario de Justicia? ¿Cuán importante es comparada con otras expresiones en el pasado? No, esto es sumamente importante porque se da en el contexto de una legislación del Congreso que establece un proceso para que el pueblo de Puerto Rico exprese su voluntad sobre lo que quiere que sea su estatus futuro. Es dentro de ese contexto que se expresa el secretario de Justicia. Y una pregunta, el día de ayer ya ocurrieron las enmiendas que supuestamente se pidieron de parte del Departamento de Justicia Federal. El lenguaje se habla de territorio y se eliminó las menciones sobre la ciudadanía. Usted dice que usted usted haría algún llamado nuevamente al secretario de Justicia Federal. ¿En qué sentido? ¿Para qué? Lo que ellos han incluido en las enmiendas no se corresponde con lo que se requiere por la carta. La carta requiere que se expresen las opciones con la mayor claridad posible, que el resultado de este plebiscito sea un fiel reflejo de la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Cuando se va a incluir el Estado Libre Asociado, hay que incluirlo por su nombre. No se puede poner ahí un nombre que el pueblo de Puerto Rico desconoce. El Estado Libre Asociado se creó en el 1952. La Constitución dice, esto es un Estado Libre Asociado, se crea un Estado Libre Asociado. Desde aquella época al presente, el pueblo de Puerto Rico lo ha llamado Estado Libre Asociado. Pero pues eso es lo que tiene que aparecer en la papeleta. En su primera expresión que la carta dice que hay que incluir el ELA. Sin embargo, cuando va uno a la carta no habla del ELA, habla del territorio bajo los poderes plenarios del Congreso. A eso es lo que usted identifica como el ELA en esa carta. Un momentito. Como les dije a ustedes, esta carta tiene unas indicaciones y una de esas indicaciones es que hay que poner con claridad las opciones. Lo que tú me estás diciendo no lo dice la carta. La carta habla del current status. Esa carta es una carta que se le dirige al gobernador de Puerto Rico y a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Ellos saben lo que es el current status, es el Estado Libre Asociado. Ahora, si tú te pones a preguntarle al pueblo de Puerto Rico qué quiere decir esto de territorio, current status, cuando el pueblo de Puerto Rico está buscando en la papeleta Estado Libre Asociado, ¿dónde está el Estado Libre Asociado? No lo va a encontrar. Ahora, el estatus actual no es el ELA mejorado del que ustedes hablan. No, el estatus actual es el que hay, el Estado Libre Asociado de la Constitución. La carta descarta entonces el Estado Libre Asociado mejorado. Está descartado. Un momento. La cuestión esta del enhancement se refiere al Estado Libre Asociado soberano que plantean los libres asociacionistas o los soberanistas. No se refiere al estatus actual.
La parte esa de la carta te dice claramente que se refiere a un estatus fuera de la cláusula territorial, que es el de los soberanistas. Yo lo entendía así porque hablaba fuera de la cláusula territorial. Eso es así. Pero no hay duda de que todo el contenido de la carta y algunas personas que son muy cercanas a usted también en el Partido Popular lo han llamado que este no es un momento para celebrarlo, que todo el país debería sentirse incómodo. Espérate un momento. Hablo de Aníbal Acevedo Vilá, hablo de Yulín, que son dos miembros de su partido. Sí, pero son soberanistas. Vamos a ver la cosa como en realidad es. Si esa carta no se hubiera dado, ¿cuál sería la situación? Si hubieran aprobado lo que el PNP puso en la papeleta como lo legítimo para que el Congreso decidiera el futuro de Puerto Rico. ¿Qué pasaba con el Estado Libre Asociado? ¿Qué pasaba con el autonomismo? Desaparecía totalmente. Y esta carta dice, no, eso tiene que estar ahí. Pero lo que pasa es que eso es lo que hay que celebrar. Está bien, eso no son boberías. Yo veo la carta y le planteo porque esto es parte de un proceso. La carta es un capítulo dentro del proceso. Los procesos empezaron desde el caso desde Promesa para acá hasta ahora. Y entonces, ¿qué es lo que da como alternativa para mejorar la situación que vivimos hoy? Esa carta. O la posición del Ejecutivo Federal o la posición del Congreso. O sea, que usted está satisfecho con los términos como están en este país. No, un momento. Hay que bregar dentro del contexto que tú estás describiendo, dentro de un proceso que no hemos iniciado nosotros, lo inició el Congreso de los Estados Unidos. Dentro de ese contexto, yo encuentro que el que se reconozca que tiene que estar el Estado Libre Asociado es un triunfo. Pero una preguntita más y perdóneme. No, ustedes, en el caso suyo, usted no está planteando que está satisfecho con que ahí quedó todo y nos crucemos de brazos, ¿no? Claro, si uno hace las cosas como uno cree que deben ser, las hace de otra manera. Pero aquí se ha estructurado un proceso y hay que bregar dentro de eso. Ok, una pregunta, para un poco entender lo que va a pasar el domingo y lo que piensa usted que debe hacer el Partido Popular. Si se termina aprobando en la Asamblea Legislativa la papeleta como parece ser que va a terminar con la enmienda que le están incorporando. Con eso no se puede ir al plebiscito, no se puede ir. Con eso usted no va. Eso no es el ELA, no es el ELA, eso es otra maña para artificialmente producir una mayoría para la estabilidad. ¿Cuál es la acción? ¿Decirle a los populares que no voten o seguir cabildeando para que justicia vuelva a rechazar esa papeleta enmendada? Es que ya una vez se ha hecho lo que ellos han hecho ahora, ya eso es definitivo para mí y eso requiere que uno tome una acción desde el punto de vista de participación. Yo entiendo que no debemos participar en un plebiscito donde no se expresa claramente la alternativa del Estado Libre Asociado. Pero eso no implica que seamos, o sea, le pregunto, que ustedes están simplemente reactivos a lo que ocurra de allá para acá. O sea, que ustedes no están, lo que quisiera entender, ¿qué están proponiendo el Partido Popular para salir de la situación que estamos viviendo en este momento? Hay malestar. Usted ha dicho que tiene déficit de democracia, pero hay unos malestares y una situación que se han creado en una cadena de eventos. ¿Qué proponen que no sea reactivo nada más, de que esperar que ellos digan y nosotros reaccionamos? Es que el Partido Popular está en minoría. Aquí hay un gobierno que es el que tiene los instrumentos para encauzar las cosas. Ese es el que está legislando en la legislatura. Pues hay que reaccionar a lo que ellos están haciendo. Eso es lo que nos corresponde. A nosotros no nos corresponde ahora abrir el camino porque no tenemos los poderes para hacerlo. O sea, Rafael Hernández Colón no tiene dónde votar en esa papeleta. Cuando vea la papeleta, si fuera 11 de julio, no tiene dónde votar. No tengo dónde votar. ¿Cuál es el ELA que tendría el poder para parar un proyecto como Promesa? El ELA que tendría ese poder. Ya que el ELA, que tenemos. El mismo que tenemos. Pero es que Promesa está ahí. Es que Promesa está ahí, pero aquí hubo un procedimiento que nos llevó a Promesa. Nosotros fuimos al Congreso a buscar eso. Eso es lo primero que tenemos que acordarnos y darnos cuenta de que eso es un proceso complejo en el Congreso, de donde resultó eso que era más allá de lo que nosotros estábamos pidiendo. Bueno, no sé si tengo que ir.
Gobernador, Qué pena. gracias. De nada. Qué pena, siempre se quedan muchas preguntas. Seguiremos conversando. Bye, bye. Seguiremos conversando.